Señor les bendiga. Estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy, vamos a meditar un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11. Nosotros, mientras ustedes lo buscan a modo de introducción, siempre le decimos que tenemos que estar preparados, que tenemos que de alguna manera nosotros buscar la presencia del Señor y dejar que el Espíritu vaya perfeccionando nuestras vidas, porque el Señor tiene propósito, Él quiere usarnos y necesita ese tiempo previo. El que se comporta con fe, buscando justamente, sin saber qué es lo que el Señor tiene, pero a la vez teniendo la convicción de que Dios tiene algo con su vida y está allí buscando, preparándose, orando, de alguna manera le está demostrando al Señor que esa persona tiene expectativas, que quiere, que desea. Esto es algo muy similar a lo que pasa en el mundo, ¿no? A veces los jugadores de fútbol no están en el primer equipo, pero en el entrenamiento uno de ellos se esfuerza, como demostrándole al técnico que tiene ganas de estar. Y entonces el técnico, en el momento que tiene un inconveniente, lo pone a él por las ganas que muestra, la decisión que muestra, y así nos hemos descubierto personas que por allí no las tenían en cuenta y después eran figuras estelares en un equipo de fútbol. En el reino de Dios esto sí es similar. Al Señor le agrada personas que se esfuercen y se preparen. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Esdras que él era un varón que se preparó en la palabra del Señor y para poder enseñar. Y luego Dios lo levantó para ser una persona más importante del Antiguo Testamento. De modo que cuando Dios ve la intención nuestra, el deseo nuestro, esas ganas, esa fe de saber que Dios tiene un propósito y que no me agarre dormido, que no me agarre a mitad de camino, que no me agarre con las cosas sin concluir, sino de alguna manera desarrollado, bueno, eso favorece a Dios y favorece lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Este es el caso de Bernabé. Vamos a leer Hechos 11, del 19, para tener de alguna manera conocimiento del contexto. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué nos refiere esta historia? Bueno, es la expansión de la iglesia. La expansión fue a causa de la persecución. Esta situación complicada y controversial terminó siendo una gran bendición para la iglesia. Probablemente la pandemia que estamos viviendo tenga connotaciones similares. La cosa es que le predicaban, y como ellos habían establecido entre ellos previamente, solamente le predicaban a los judíos. A los que no eran judíos no les predicaban. Pero hubo unos muchachos allí que no estaban enterados, aparentemente, de esa orden, y le empezaron a predicar a todo el mundo y a los griegos. Pero Dios se manifestó de una manera poderosa y mucha gente se agregó al Señor. Así que llegó a oídos de la iglesia lo que había pasado. Ellos habían dado la orden de que no le predicaran a los que no eran judíos, solamente le tenían que predicar a los judíos, y estos muchachos desobedecieron. Pero lo sorprendente era que Dios estaba con ellos, así que parecía que la orden que había dado la iglesia no era acorde con la voluntad de Dios, de modo que no se podía mandar a cualquier persona. No podés mandar a cualquier hermano a analizar una situación tan complicada. ¿Por qué? Porque había una orden
que fue desobedecida, pero el respaldo de Dios llama la atención. Entonces tiene que ser un análisis de una persona espiritual, de una persona que se preparó. ¿Para qué? Para ser usada por el Señor, en lo que el Señor fuera. Jamás pensó Bernabé que iba a tener que analizar y que juzgar una situación de esta naturaleza. Sin embargo, el Señor lo llevó allí porque él se preparó. La Biblia dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. La llenura del Espíritu Santo está en una persona que le busca, que de alguna manera, como decimos dentro de nuestro léxico cristiano, paga el precio. ¿Qué significa pagar el precio? La inversión que hace en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, en búsqueda, dejar algunas cosas para buscar otras cosas. Es decir, un análisis de lo que la persona invierte para lograr algo. Es como si una persona quiere estudiar una determinada carrera, tiene que invertir dinero, tiempo, postergar cosas. ¿Por qué? Porque tiene exámenes, tiene parciales, tiene finales, tiene clases presenciales, bueno, ahora virtuales. Pero bueno, hay toda una inversión para luego lograr el título, ¿sí? Y ese título, bueno, la persona sabe lo que quiere porque es su vocación. Pero nosotros en el reino del Señor, nosotros nos preparamos para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No es que yo digo, no, yo me voy a preparar para hacer esto. Porque muchas veces el Señor quiere otra cosa. Y tenemos que dejar y postergar aquellas cosas que el Señor nos dio, que son nuestras, que son propias, que es nuestra voluntad, por alcanzar aquellas que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. En el reino del Señor está lleno de personas que tuvieron que dejar cosas que amaban por servir al Señor, ¿sí? Por servir a la gente. Bueno, la mayoría de los pastores teníamos, en mi caso, yo tenía planes, tenía ingreso a la universidad, había entrado en un grupo muy pequeño para estudiar ingeniería de sistemas. Era la primer carrera de la UBA que se daba en sistemas. Y yo estaba anotado dentro de los primeros 300 que iban a entrar allí. Me tuve que comer una cola en Capital Federal para poder entrar. Tenía todo en mis manos. Y el Señor me dijo, no, vos tengo un propósito diferente con tu vida. Y yo postergué. Probablemente hoy económicamente yo estaría mucho mejor si hubiese hecho la carrera, pero lejos. Sin embargo, ahora mi vocación es servir al Señor, es hacer lo que el Señor quiere. Me puso de pastor, me puso como profeta y bueno, lo acepto y estoy tan contento y disfrutando de la vida que el Señor trazó para mí. Y probablemente te pase a vos lo mismo, que tenés planes en tu vida, pero el Señor tiene un propósito. Y ahí vos estás buscando y el Señor te va a abrir una puerta, como le abrió la puerta a Bernabé. Pero mi hermano, la puerta de Bernabé no terminó acá, porque dice que a través del servicio de Bernabé la iglesia creció, se transformó en una iglesia sólida. Y luego allí tenían otros pastores. Bernabé fue integrando gente, una persona buena que de alguna manera acercaba a otros al ministerio. Y él, que era el pastor principal de la iglesia, que le habían dado la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, le había dado de alguna manera la autoridad, él abrió el panorama y subió a otro. Miren qué generoso, ¿no? Que realmente el corazón de Bernabé era un corazón muy especial, alguien que amaba a Dios y se merecía esta oportunidad. La iglesia no mandó a cualquiera, mandó a alguien que realmente mostró que tenía una decisión, que había pagado el precio, como decimos nosotros, para servir al Señor. No, dijo, bueno, a ver, aquel va a venir. No, una persona que se ganó el respeto de los pastores de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué nos cuenta la historia de esta iglesia de Antioquía? Bueno, de allí Dios les dijo que tenían que salir Saulo o Pablo y Bernabé
para comenzar el primer viaje misionero de la extensión de la iglesia primitiva ya a los gentiles, ya a los no judíos, abriendo iglesias en todo Medio Oriente, lo que hoy sería Turquía, y ahí se abrió montones de iglesias. Bernabé estaba en esa situación. Mis hermanos, la inversión de Bernabé, Dios la vio y lo coronó con responsabilidad, la desarrolló bien. Entonces Dios le dio todavía más. Nosotros tenemos que esperar grandes cosas de Dios, pero también nuestra inversión tiene que ser acorde. Así como los profesionales se queman las pestañas y quedan noches sin dormir, se la pasan tomando café para poder dar un parcial o un final, o los médicos que tienen un año de residencia y tienen que estar allí y con un sueldo muy pequeño porque son residentes, y etcétera, etcétera. Y toda esa gente hace un esfuerzo por la vocación que ellos tienen, y está bien. Nosotros queremos servir al Señor. Démosle al Señor muestras de que realmente le creemos y que estamos dispuestos a hacerlo de la mejor manera, como lo hizo Bernabé. Y vemos que Dios tomó la decisión de Bernabé y lo usó y lo levantó. Lo puso en Antioquía y después lo mandó a levantar iglesias por todo el Medio Oriente. Dios es un Dios que ve la acción nuestra. Así que, mi hermano querido, en este día, esforzate por el Señor, esforzate, acomodá tus horarios, ordená tu vida para que realmente estés dándole al Señor lo mejor de vos, y entonces el Señor va a abrir una puerta que no esperás y Él te va a usar tremendamente. Oramos. Padre amado, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Levanta una generación de gente esforzada, Señor, en el reino, esforzada en tu propósito. Levanta esa generación de Bernabé que tú tienes, Señor, los cuales le vas a abrir puerta grande y maravillosa delante de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga.